¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hola, hola. ¿Se me escucha? Bien, perfecto. Perfecto. Me voy a acá. Bien, antes de comenzar, pues nosotros comenzaríamos con el módulo número 4. Vamos a programar la fecha del examen del módulo 3. ¿Sí? Estamos hoy en 20, escúchame, 10, hoy 20, yo ya me había ido al 20. Escúchenme, voy a agarrar el calendario, ¿dónde está acá? Calendario. A ver, julio, junio, julio, junio. Anoten entonces. A ver qué fecha podemos poner que no sea tan... Estamos en 10. Escuchen entonces, porque el lunes que viene es feriado, viernes feriado. Eh, Vamos a poner, se me va a ir muy lejos. Bueno, 19, 20 y 21 de junio, 19, 20, 21, examen 3 y recuperatorio va a ser 25 y 26. Después se los paso igual al grupo de WhatsApp con los temas que incluye, obviamente. Porque si no después se nos va a juntar mucho con este tema. ¿Sí? Entonces, comenzando con lo que es el módulo 4, vamos a hablar un poquito vamos a hacer un análisis del origen de la historia clínica, ¿sí? Como documento legal, como dice ahí, de los elementos que son parte fundamental de la historia clínica, ¿sí? Vamos a hacer una mención de las diferentes funciones y los objetivos de cada una de ellas, junto con una descripción de los distintos niveles de atención en salud, con algún tipo de ejemplo, ¿sí? Comenzando por los orígenes, historia de la historia clínica. Profe, disculpe. ¿Sí? Quedamos en que hoy terminaríamos de ver el módulo 3, lo que es derivaciones e información asistencial. ¿En serio? Sí, sí, yo no estoy perdida, que me Sí. corrigen mis compañeros. Usted, Ahí me escribí. disculpe. Esperen entonces, me tildé yo. Esperen, ¿dónde está? En admisión del paciente. Ahí voy, ahí voy. Vamos a presentar de nuevo. Gracias. Y es martes recién. Y yo ya estoy perdida, hoy martes. No, no puede ser. ¿En dónde habíamos quedado? Entonces, a ver, admisión del paciente, Empezábamos con la parte de donde estaban las derivaciones. Denme un segundo. Vamos a ir buscando. Derivaciones, derivaciones, derivaciones. Oh, pero Dios. Aquí. ¿No? Sí, ahí quedamos, profe, ahí tenemos que comenzar hoy. Perdón, chicos, perdón. Pensé que lo habíamos terminado, no sé por qué. No me lo anoté. No me lo anoté. Eso fue mala mía. Bien. Ok, igual es poquito. Vamos a terminar entonces, perdón, con el módulo número 3. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a hablar de las derivaciones, entonces. Perdón. Después seguimos con la historia clínica. La clase pasada ya había arrancado con la historia clínica y esta clase también. No sé qué me pasó.
¿Se acuerda que nosotros dimos el ejemplo en lo que es la admisión de urgencia? ¿Sí? Que uno puede averiguar desde un hospital, ¿sí? Derivarse de una urgencia a una hospitalización. Entonces, todo lo que sería el servicio de admisión, ¿sí? Y la documentación clínica, se va a coordinar todas las situaciones de asistencia de urgencia y todo lo que tiene que ver con las urgencias y derivaciones programadas, no solamente entre distintos centros, sino también, por supuesto, dentro de la misma institución, tiene que estar obviamente que programada y se va a valorar la adecuada derivación en el caso de que la misma institución obviamente la solicite. También la institución que va a tener que evaluar cuáles son los procedimientos vigentes en cada momento para facilitar todo lo que sería el soporte, ¿sí? No solamente el soporte organizativo, sino también en donde va a informar, obviamente, la derivación, ¿sí? Si va a ser necesario, por ejemplo, cambiar, ¿sí? Algo de esa derivación, mantener el tema de la comunicación con los distintos, obviamente, sectores que hay dentro de la institución, ¿sí? Ni hablemos que vamos a tener que tener una comunicación si hay que hacer un tipo de derivación a otros centros, ¿sí? Debemos llamar al otro centro, mantener comunicados, mantenernos comunicados para saber, a ver, si hay lugar para que el otro centro pueda o la otra institución pueda recibir a este paciente, ¿sí? Y cuál es en realidad el objetivo de la gente que está a cargo de informar el tema de las derivaciones. Primero que nada, para garantizar todo lo que es el correcto funcionamiento de las normas, ¿sí? Según lo establecido en cada institución. Y todos los criterios de derivación, no solamente de ese paciente, sino también de otros centros de referencia, ¿sí? Cercanos a esa institución donde nosotros trabajamos o a ese hospital, porque por ahí, a ver, nosotros necesitamos hacer una derivación a una institución donde esa institución no tiene lugar para ese paciente. Entonces, nosotros también debemos saber a cuál otra institución más cercana podemos derivar ese paciente. ¿Sí? Tiene que tratarse de establecer, digamos, un flujo que sea muy dinámico, muy abierto de comunicaciones, ¿sí? Sobre todo con los centros, para facilitar el tema de la tarea, ¿sí? No solamente la tarea asistencia, sino que la tarea administrativa nuestra, la tarea de información respecto a la situación de ese paciente. También, ¿qué va a favorecer? En el correcto registro, ¿sí? De todos esos datos necesarios, ¿sí? Recordemos que esos datos deben ser correctos, deben ser registrados, ¿sí? Y si hay algún tipo de corrección en esos datos, todo eso lo lleva a cabo el administrativo. ¿Sí? Bien. Sobre todo, qué tipo de afiliación tiene ese paciente, con qué afiliación cuenta ese paciente, si tiene obra social, si tiene prepaga, si es de PAMI, etcétera, etcétera, o es privado. ¿Sí? Entonces, en cuanto a las funciones del servicio de admisión con respecto a las derivaciones, ¿qué debemos hacer? Registrar, debemos recepcionar todas las solicitudes de asistencias dirigidas al propio centro o que se solicite a otros centros, ¿sí? Que también va a atender a esos pacientes que vengan derivados por ahí de otros centros hacia la institución donde cada uno de nosotros estemos prestando servicio, ¿sí? ¿Cómo funciona? En realidad, tenemos todo lo que son las custodias de las historias clínicas, que lo vamos a ver luego, ¿sí? No se olviden que si un paciente, a ver, es derivado de otro centro, obviamente que tenemos que enviar una copia de la historia clínica.
¿sí? En cambio, si el paciente es nuestro, de nuestra institución, tenemos la historia clínica, ¿sí? Vamos a prestar, como dijimos, vamos a enviar, mejor dicho, copias hechas de la historia clínica, y en el caso de que el paciente venga derivado de otro centro, tenemos que custodiar nosotros esa historia clínica, ¿sí? Nosotros como institución, ¿sí? Vamos a hacer el seguimiento de esa documentación que ha sido, entre comillas, prestada, ¿sí? Vamos a mantener y vamos a tratar toda la documentación clínica del paciente, vamos a evaluar la actividad y el control, la calidad de ese archivo, de esa historia clínica, y lo vamos a cuidar con nuestra propia vida, ¿sí? Otra cosa que debemos también proyectar con respecto a las derivaciones. Por ejemplo, cuando tenemos derivaciones que llegan a nuestro instituto, la necesidad del espacio físico, ¿sí? Si recibimos entonces pacientes derivados de otras instituciones, nosotros debemos estar en contacto, ¿sí? Ya sea con el área que se va a destinar este paciente, ¿sí? Puede ser un área especial o puede ser el área de hospitalización, ¿sí? Y debemos saber si contamos con el tiempo y con el espacio para poder admitir a ese paciente. Si yo no tengo espacio para admitir a ese paciente, obviamente que ese paciente a mi institución donde yo trabajo no puede ser admitido, ¿sí? Y la información existencial, en realidad hay un área, que es el área de información asistencial, que es... que tiene como fin, en realidad, descubrir todo lo que son los requerimientos en cuanto a la información de todos los usuarios autorizados, en realidad por el centro, por el instituto, ¿sí? El objetivo es, a ver, ¿quiénes son los que están autorizados, por decirlo de una manera, en la institución para ver las historias clínicas? Hay historias clínicas, que hoy en día la mayoría la usa de esta manera, que se encuentran informatizadas, que hay otras que todavía están en papel, ¿sí? Más adelante vamos a ver que no cualquiera puede tener el acceso permitido a estas historias clínicas. ¿Por qué? Porque acuérdense que la historia clínica es un documento, ¿sí? La historia clínica requiere de cierto secreto profesional entre el paciente y el médico. Por lo tanto, las personas que están autorizadas o que tengan acceso a este tipo de información tendrán que haber sido justamente autorizadas por el área de información asistencial. Esta área que tiene como función justamente desarrollar un sistema de información asistencial en donde le dé autorización a ciertas y determinadas personas para acceder a ciertas y determinadas información, ¿sí? Entonces, ¿qué se tendrá que hacer? En realidad, un análisis de la información para ver quién puede dar la autorización, ¿sí? Y a quién, ¿sí? Entonces, de eso se encarga todo lo que es el área de información asistencial, ¿sí? Y también esta área, ¿qué va a hacer? Va a elaborar un informe de demanda, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? A ver, ¿quién puede demandar ese tipo de información? Obviamente que también ellos, ¿qué hacen? Todo lo que sería el control de la calidad de la información, ¿sí? Controla, digamos, los datos y todo lo que se registre, ¿sí? En la historia clínica, ¿sí? Entonces, con respecto a este tema de admisión de paciente, no solamente las funciones del administrativo, que es una de las funciones de la admisión, ¿sí? Sino también aquellas que resultan de áreas específicas, todo lo que es su función, todo lo que sería su objetivo, ¿sí? Tanto para el paciente como para la institución.
Hemos charlado un poquito de eso, hemos charlado un poquito entonces del tema de las derivaciones y todo lo que tiene que ver con el sistema informático, ¿sí? Que lo vamos a ir manejando una vez que nosotros o cada uno de ustedes trabaje dentro del centro, dentro de la institución, según la tarea que cada uno vaya a desarrollar. Acuérdense que ustedes como administrativos pueden trabajar en diferentes áreas, ¿sí? Hay clínicas, hay hospitales o hay instituciones donde solamente tiene un área de admisión. Hay otros que por ahí son un poquito más amplios, por decirlo de una manera, donde tienen, lo vamos a decir bien en criollo, el secretario para la parte cardiovascular, el secretario del ginecólogo, el secretario o la secretaria de X médico clínico. Está dividido por diferentes áreas. Depende en el área que cada uno de ustedes va a tener diferentes tipos, obviamente, que de tarea. ¿Sí? Pero acuérdense que todo lo que tiene que ver con la información asistencial, que debe cubrir todas las necesidades de la información de todos los usuarios que están autorizados por el centro, por el instituto, por la clínica, por el sanatorio, por el hospital, etcétera, a entrar o a tener acceso a esa información que mayormente son las historias clínicas. ¿Sí? Si están informatizadas las historias clínicas, o sea, a través de Internet, las personas autorizadas van a tener una clave, ¿sí? Si se encuentran en papel, por decirlo de alguna manera, solo las personas autorizadas van a tener la llave, por ejemplo, de ese escritorio o de ese cajón para acceder a las historias clínicas de cada uno de los pacientes. ¿Sí? Esa era la partecita que me faltaba, perdón, yo me pasé como siempre. Ahora, con respecto a esto que viene de la mano con el tema de las derivaciones y ya que hablamos de las historias clínicas, vamos a lo que es el origen, ¿sí? O la historia de la misma, ¿sí? Ustedes en el material de estudio que tiene, si pudieron leer, dice que tiene orígenes muy remotos, ¿sí? La historia clínica más antigua que conservamos proviene de unos libros, ¿sí? Que es el Corpus Hippocraticus, que en realidad es de la cultura griega, que data de alrededor del año 400 antes de Cristo. Y tenemos a Hipócrates de Cros, que él en el año 460, entre el 470 y el 377 antes de Cristo, que se considera el padre de la medicina, ¿sí? Se lo considera el inventor en realidad de la historia clínica. Él ya en todos sus relatos plasmaba en realidad tres partes fundamentales de la historia clínica. La primera parte era una descripción del sujeto. ¿Quién era el paciente? ¿Sí? Luego estaba todo lo que era la descripción de la enfermedad que le pasaba a ese paciente y luego la curación o la muerte, o digamos el desenlace. ¿Sí? Bien. Y después tenemos algo muy importante que era el juramento hipocrático, ¿sí? Que dice que todo lo que haya visto u oído durante la cura, ¿sí? O fuera de ella en la vida común, el profesional deberá callar, deberá conservar siempre eso como un secreto, ¿sí? Que no está permitido decirlo. Y ya estamos hablando del 400 antes de Cristo. Eso es el principio de la confidencialidad, que es la base, ¿sí? De cómo tratamos nosotros la historia clínica hoy en día. ¿Sí? Después tenemos todo lo que es la concepción griega, hablando un poco de la historia, que también aportó ideas que son bastante claves, que una es la concepción del hombre como un ser único, como un ser universal, ¿sí? También se describió todo lo que es el concepto de la enfermedad, que es como un desequilibrio
en lo que es el funcionamiento del cuerpo. Después también se habló del sanador, ¿sí? Que se va al médico como un interlocutor, se lo ve como un intérprete, ¿sí? Y, a ver, ejemplos, por ejemplo, ejemplos históricos y actuales, ¿sí? Imaginen ustedes a Hipócrates, ¿sí? Anotando cuidadosamente que un paciente tenía fiebre, que un paciente tenía tos, ¿sí? Que un paciente tenía expectoración. Esa simple anotación, ¿sí? Que hizo Hipócrates permitía, miles de años después, obviamente, entender cómo venía la enfermedad, ¿sí? Hoy esas notas básicas, son un poco más sofisticadas, que se hacen en una historia clínica informatizada. Pero lo esencial de la historia clínica es esto de registrar lo que le pasa al paciente. ¿Para qué? Para poder tener una mejor atención, que sigue siendo de la misma manera desde hace muchísimos años atrás. Entonces, si hablamos de lo que es la naturaleza y lo que es la concepción, la definición, perdón, también de lo que es la historia clínica, podemos decir que la historia clínica es un documento único, ¿sí? Es un documento indivisible, es un documento obligatorio y es un documento confidencial, ¿sí? Entonces, es un documento médico-legal, ¿sí? Es el único, digamos, instrumento con valor probatorio en caso de responsabilidad profesional. Por ejemplo, si un paciente demanda por una complicación postquirúrgica, por ejemplo, ¿sí? La historia clínica, ¿apagar el venti, Miguel? La historia clínica es la principal evidencia para demostrar si el procedimiento se realizó correctamente, ¿sí? Si al paciente le informaron los riesgos, si hubo una falla, entonces, ¿qué pasaría? Si la historia clínica está incompleta, si la historia clínica está incompleta, tanto el médico como la institución estamos en desventajas. Por eso es tan importante, ¿sí? Y también ahí le puse finalidad esencial, que es la asistencial y de documentación. Asistencial, ¿por qué? Porque es la guía para el equipo de salud, ¿sí? ¿Qué permite en realidad? Conocer la evolución, ¿sí? Consultar todo lo que son antecedentes y asegurar la continuidad de esa atención, ¿sí? A ver, por ejemplo, una enfermera puede verificar la dosis de un medicamento indicado por un médico, ¿sí? O revisar, no sé, un residente el plan de tratamiento antes de su ronda mediante la historia clínica, ¿sí? Y es una documentación, ¿por qué? Porque registra cada paso de la atención, ¿sí? Y nos sirve como respaldo. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles van a ser las funciones principales de la historia clínica? El porqué de cada registro, como les puse ahí. El primero era asistencial, ¿sí? Que es la más obvia, la más vital. El objetivo, recopilar datos para conocer al paciente, para conocer su enfermedad, ¿sí? Y asegurarnos el tema de la continuidad y la calidad de su cuidado, ¿sí? Si un paciente, por ejemplo, sufre un infarto y es trasladado a una clínica, ¿sí? O es trasladado, mejor dicho, de una clínica a un hospital de alta complejidad. La historia clínica de ese paciente debe viajar con él, ya sea de forma física, en papel o digital, ¿sí? ¿Para qué? Para que el nuevo equipo médico sepa todo sobre la condición de ese paciente, sepa todo sobre el tratamiento que recibió y que se pueda continuar con la atención sin ningún tipo de interrupción, ¿sí? Otro propósito específico que tiene la historia clínica es docente o investigadora.
¿Qué significa esto? ¿Sí? Que la historia clínica en realidad es como una mina de oro para el aprendizaje. ¿Sí? Sirve en realidad como base para la información de futuros profesionales y para investigaciones de enfermedades y de tratamientos. ¿Sí? También otro propósito que tiene, epidemiológica, ¿sí? Son datos para, digamos, la salud pública. El objetivo, ¿cuál es? Conocer la incidencia y la prevalencia de enfermedades, ¿sí? Poder identificar, a ver, factores de riesgo, poder planificar programas de salud, ¿sí? Por ejemplo, a ver, a partir de las historias clínicas de una región, se puede identificar por ahí brotes, por ejemplo, a ver, de dengue, ¿sí? O determinar la tasa de obesidad infantil para poder implementar campañas de prevención, ¿sí? También otro propósito es administrativa, ¿sí? Para todo lo que tiene que ver con la gestión interna y la gestión externa. Sirve para lo que es la gestión de camas, de turnos, sirve para los recursos humanos, ¿sí? Y para algo que nos interesa muchísimo a nosotros, sirve para la facturación de prestaciones, ¿sí? Por ejemplo, si un paciente está internado, la historia clínica informa cuánto tiempo lleva ocupando una cama, qué servicios requirió ese paciente, ¿sí? Para que el sector de administración sepa qué cama está disponible, ¿sí? Y para que nosotros podamos cargar los días de internación y los servicios asociados para la facturación. También otro propósito específico de la historia clínica es jurídico-legal, ¿sí? Es un valor como prueba, digamos. ¿Qué hace? Protege los derechos del paciente y de los profesionales, ¿sí? Sirve, digamos, como prueba en casos litigiosos, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de mala praxis, a ver, la historia clínica es la prueba documental fundamental, ¿sí? Si una indicación no está firmada o si se borró un dato, la institución, el médico, queda totalmente expuesto a una condena. Y eso impacta directamente en las finanzas, obviamente, de la institución, ¿sí? Porque una condena, ¿qué significa? Pagar indemnizaciones muy elevadas, ¿sí? Otro propósito específico es económico-financiero, nuestro corazón de la facturación, podemos decir, ¿sí? Que el objetivo es justificar y documentar todas las prestaciones, todo lo que son los estudios, los medicamentos brindados al paciente, para su posterior facturación y obviamente cobro a las entidades financieras, financiadoras en realidad, no financieras, obras sociales, prepagas, etcétera, ¿sí? Ejemplo, a ver, cada jeringa, cada ampolla de medicamento, cada minuto de quirófano, ¿sí? Cada placa de rayo o cada internación, si no está registrado en historia clínica, ¿sí? Con su debida, obviamente, justificación, ¿sí? Porque el paciente estuvo internado, la obra social o la prepaga lo va a rechazar, ¿sí? Entonces, historia clínica también es el sustento, podemos decir, de todos los aranceles y la base para una gestión financiera que sea sana dentro de la institución, ¿sí? Si un estudio, por ejemplo, no se justificó en la historia clínica, no se paga, ¿sí? Si la internación no tuvo una evolución diaria clara, se puede rechazar más días de cama para ese paciente, ¿sí? Ahora, con respecto a las partes de la historia clínica, ya vimos algo en general, ahora vamos a hablar un poquito más en profundidad, ¿sí? La primera es anamnesis, ¿sí? Que es el interrogatorio, recopilación, digamos, de información, que sería la base,
¿sí? Que ahí tenemos todo lo que son los datos de identificación, o sea, nombre completo, DNI, fecha de nacimiento, sexo, estado civil, ocupación, domicilio, teléfono, cobertura médica, que eso es fundamental, acuérdense, para la facturación. Luego tenemos lo que es motivo de la consulta, ¿sí? El qué le pasa, ¿sí? La palabra del paciente, algo que es muy breve y muy conciso, ¿sí? Luego tenemos todo lo que es enfermedad actual, ¿sí? Que es una historia en realidad detallada del problema principal desde el inicio hasta el momento actual. Eso se hace cronológicamente, se coloca todo lo que son los síntomas asociados, todo lo que son los factores que alivian o agravan esa enfermedad. También se coloca todo lo que son los antecedentes patológicos, ¿sí? Enfermedades previas, por ejemplo, haber diabetes, cardiopatías, asmas, hipertensión, etcétera. Se coloca si tuvo cirugías anteriores, traumatismos, alergias. Las alergias es clave también para evitar problemas, ¿sí? Para justificar ciertos cambios por ahí de medicación, ¿sí? También se coloca todo lo que son internaciones previas, si el paciente tuvo transfusiones, la medicación actual que toma y todo lo que sería su esquema de vacunación, ¿sí? También se coloca antecedentes heredofamiliares, ¿sí? Que son enfermedades en la familia directa, ¿sí? Cánceres, hipertensión, diabetes, enfermedades cardíacas, etcétera, etcétera. Se coloca todo lo que son hábitos tóxicos, ¿sí? O consumos problemáticos, tabaquismo, alcoholismo, drogas ilícitas, ¿sí? En las mujeres se colocan antecedentes ginecobstétricos, ¿sí? Eh, todo lo que tenga que ver con métodos anticonceptivos, PAP, mamografías, fecha de la última menstruación, cesáreas, abortos, partos, gestaciones, etcétera, etcétera. Y algo de importancia para la facturación. En esta primera parte que es amnesis. Permite justificar en realidad la complejidad de un caso, ¿sí? Por ejemplo, un paciente con múltiples comorbilidades, ¿sí? Entonces, justificamos la necesidad por ahí de ciertos estudios o ciertos tratamientos por ahí más costosos, ¿sí? O la elección de ciertos medicamentos porque el paciente es alérgico, ¿sí? La otra parte de la historia clínica es todo lo que tiene que ver con la exploración física o examen físico, ¿sí? ¿Qué es? Es una revisión sistemática del cuerpo del paciente. ¿Para qué? Para encontrar signos, obviamente, de enfermedad. ¿Ahí qué se incluye? Signos vitales. ¿Alguien sabe cuáles son los signos vitales? Signos vitales, signos vitales. ¿Cuáles son los signos vitales? La tensión arterial, la respiración, la frecuencia cardíaca y la saturación, Y faltó uno. la temperatura. Ah, la temperatura, perdón, no te escuché. Perdón, exacto. Tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura y saturación de oxígeno. ¿Sí? Después también incluye todo lo que es el examen físico general, el estado general, a que hago referencia, peso, altura, la piel, la mucosa, los ganglios, ¿sí? Y después se hace un examen físico segmentado que en realidad es de cabeza a pie, ¿sí? Por sistema respiratorio, sistema cardiovascular, abdominal, neurológico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Por qué es importante todo esto para la facturación? Todo lo que es los hallazgos, por decirlo de una manera, del examen físico, complementan la amnesis, ¿sí? Y justifica la sospecha del diagnóstico. Por ende, los estudios y los tratamientos que se piden.
¿Sí? Por ejemplo, a ver, un paciente con la tensión arterial muy alta justifica la internación, el monitoreo. ¿Sí? Un paciente que acude con el abdomen doloroso, distendido, justifica una ecografía o una tomografía por ahí de urgencia. ¿Sí? También se incluye todo lo que son pruebas, bueno, hay pruebas complementarias, ¿sí? O complementos diagnósticos, como dice ahí, que serían las pruebas, por decirlo de una manera. ¿Sí? Son todos los estudios que se realizan para confirmar o para destacar el diagnóstico y obviamente monitorear todo lo que sería el tratamiento. Ahí hablamos de, por ejemplo, laboratorio, análisis de sangre, de orina, de cultivo, todo lo que sería imágenes, radiografías, ecografías, tomografías, resonancias magnéticas, mamografías, todo lo que tiene que ver también con estudios funcionales, electrocardiogramas, espirometría, ergometría, todo lo que se haya hecho, digamos, ese paciente. También se incluye si se hicieron estudios endoscópicos, todo lo que sería endoscopías digestivas altas o colonoscopías o broncoscopías también, y todo lo que sería biopsias, que sería anatomía patológica, ¿sí? Cada uno de esos estudios es una prestación facturable, ¿sí? Entonces nosotros debemos verificar que el pedido médico, el informe del estudio y el resultado estén en la historia clínica, firmado y sellado. ¿Sí? Si no hay informe, acuérdense, no hay factura. Si el informe no coincide con lo pedido, puede haber un rechazo por parte de las prestadoras. ¿Sí? Otra parte de la historia clínica es el diagnóstico, ¿sí? La presunción y certeza, ¿sí? Que sería como la etiqueta de la enfermedad, por decirlo de una manera, ¿sí? Donde se identifica la enfermedad. Al principio puede ser presunción, o sea, una sospecha, ¿sí? Luego con un estudio, la certeza. ¿Bien? ¿Y por qué es importante para la facturación? Los diagnósticos son cruciales para la codificación. Una codificación en realidad precisa es vital para la aprobación de las prestaciones. ¿Sí? Entonces, también el diagnóstico tiene que estar. Luego tenemos, dentro de la historia clínica, tratamientos, ¿sí? O plan terapéutico, o la solución, por decirlo de una manera, ¿sí? Que serían todas las indicaciones médicas para mejorar la salud del paciente. Que ahí que se puede incluir la parte farmacológica, medicamentos que se anota, nombre, dosis, vía, frecuencia, duración. Después tenemos tratamientos no farmacológicos, por ejemplo, dieta, reposo, kinesiología, psicología, fisioterapia. Después tenemos la parte de cirugías, ¿sí? La parte quirúrgica, se hace todo un detalle, si hubo cirugía. Y después ciertos procedimientos, por ejemplo, colocación de sondas, catéteres, curaciones, también se escribe en la historia clínica. ¿Sí? Cada medicamento, cada procedimiento, cada sesión de terapia es una prestación facturable. Y nosotros debemos también verificar que todo esté cargado y que esté indicado en esta historia clínica. ¿Sí? Luego tenemos curso o evolución, ¿sí? Que es, digamos, un monitoreo constante, ¿sí? Es un registro cronológico, es un registro diario del estado del paciente y obviamente de las modificaciones del plan terapéutico si es que lo haya. Entonces, ¿qué se detalla ahí? La fecha, la hora, el estado del paciente, los resultados de los nuevos estudios, las nuevas indicaciones, la interconsulta, ¿sí? Si el paciente está en una internación, se debe tener el día a día de la internación, de su evolución, ¿sí? ¿De qué nos sirve a nosotros eso? Para justificar los días de internación, la necesidad de cada día de cama, ¿sí? Permite al auditor externo verificar la evolución del paciente y si la internación fue adecuada
y justificada. ¿Sí? Y por último, epicrisis, que sería un resumen del alta, ¿sí? O el cierre, podemos decir, de ese episodio, que en realidad es un resumen narrativo de todos los procesos asistenciales desde que ingresó ese paciente hasta que ha sido de alta. ¿Sí? Ahí que contiene la fecha de ingreso, la fecha de egreso, el motivo de ese ingreso, los diagnósticos principales y finales, ¿sí? Los antecedentes relevantes, el resumen de la evolución, todos los estudios realizados, los más relevantes, más que nada se escribe en este pequeño resumen. Todo lo que serían procedimientos, si hubo procedimientos quirúrgicos, procedimientos diagnósticos, se incluye todo lo que son tratamientos recibidos, si hubo complicaciones, cuál fue el pronóstico y las indicaciones del alta. Por ejemplo, a ver, dado de alta, el paciente debe tomar X medicación, debe ir a control, dieta, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todo ese documento avala en realidad la totalidad de la internación, ¿sí? Y de las prestaciones relacionadas. ¿Sí? Entonces, para nosotros también va a ser de suma importancia. ¿Sí? Bien. Por otro lado, tenemos todo lo que son niveles de atención en salud, ¿sí? Que aunque no solamente se detalla ahí en el PDF que ustedes tienen, es fundamental entender por qué cada nivel genera diferentes tipos de prestaciones y diferentes tipos, en realidad, de facturaciones. ¿Sí? Tenemos todo lo que es nivel primario o el primer nivel de atención, que el objetivo que tiene es de prevención, el objetivo que tiene es de promoción de la salud y también de atención de problemas de salud comunes. Es como el primer, digamos, contacto, ¿sí? Por ejemplo, a ver, en los consultorios médicos de barrio, o en los centros de salud, o en la salita, no sé cómo lo llama cada uno de ustedes donde vive. ¿Sí? La atención de un resfrío, las vacunas, los controles de embarazo de bajo riesgo, los controles de hipertensión estables, ¿sí? Por ahí se hacen prestaciones típicas como consultas ambulatorias, prácticas de enfermería, o sea, inyecciones, curaciones simples, vacunaciones, todo esto se hace en el primer nivel de atención o en el nivel de atención primaria. ¿Sí? Generalmente para la facturación en este primer nivel de atención, generalmente se hace por cápita, o sea, un monto fijo por paciente asignado o por consulta o por prestación. Después tenemos el segundo nivel de atención o el nivel secundario, que el objetivo que tiene es de atención de problemas de salud que requieren por ahí internación o una atención más especializada, ¿sí? Pero que no son de alta complejidad, ¿no? ¿Sí? Ejemplo, hospitales generales con complejidad media, ciertas clínicas especializadas, por ejemplo, clínicas quirúrgicas, clínicas de maternidades, tiene que ver con todo lo que es cirugías programadas, internaciones, por ejemplo, por neumonía, por apendicitis, parto normal, ¿sí? Días de internación, ¿bien? Y mayormente el tema de la facturación en este segundo nivel de atención o nivel secundario es por módulo, ¿sí? Por cada cirugía, digamos, por cada día de cama, ¿sí? Por cada prestación individual. Y por último tenemos el tercer nivel de atención o el nivel terciario, que es en realidad la atención de patologías de alta complejidad, o sea, que requieren de tecnología más avanzada, que requieren de equipos multidisciplinarios,
¿sí? Todo lo que sería hospitales de alta complejidad, unidad de terapia intensiva, unidades coronarias, quirófanos, por ejemplo, de alta tecnología, todo lo que tiene que ser trasplantes, ¿sí? Cirugías cardíacas, creo que lo dije, diálisis, por ejemplo, ¿sí? Bien, y mayormente la facturación es por día de cama, día de cama de terapia, ¿sí? O también por módulo de alta complejidad y tienen valores mucho más superiores que al primer nivel y que al segundo nivel, ¿sí? ¿Por qué es tan importante para la facturación saber el nivel de atención? Nos va a ayudar a nosotros a entender la complejidad del caso, el tipo de arancel aplicado, ¿sí? No es lo mismo facturar un día de cama de internación común que un día de cama en la unidad de terapia intensiva, por ejemplo. ¿Sí? Por otro lado, con respecto a la historia clínica, tenemos historia clínica tradicional o historia clínica informatizada. ¿Sí? La tradicional sería papel. ¿Bien? ¿Qué ventaja tiene la tradicional? ¿Sí? Baja inversión, ¿sí? Y tiene por ahí mayor familiaridad con el personal de mayor antigüedad dentro de la institución. La desventaja que tiene es la ilegitimidad, ¿sí? La pérdida, el deterioro, ¿sí? Cada institución puede tener también su propia historia clínica en papel, ¿sí? Fragmentando muchas veces la información del paciente, no está toda junta, ¿sí? Necesitamos de un almacenamiento obviamente físico, de un archivo, necesitamos de personal para la búsqueda de ese archivo, necesitamos personas para la impresión, ¿sí? Y para la facturación, otra desventaja que tiene es la lentitud en la búsqueda de esos datos, ¿sí? O los errores en la transcripción al cargarla, o las dificultades que puede haber para auditar, ¿sí? Después, algo que también las obras sociales y las prepagas por ahí suelen hacer con esto de las tradicionales en papel, es que tiene alto índice de rechazo por falta de o datos o legitimidad, ¿sí? En cambio, la historia clínica informatizada, que la mayoría ya utiliza, informatizada, las ventajas que tiene es que acceso único, un acceso unificado, ¿sí? Donde hay una sola historia clínica por paciente, ¿sí? Y es accesible desde cualquier punto, cualquier red del hospital, la clínica o el sanatorio, no importa en qué parte te encuentres del mismo, ¿sí? Otra ventaja, que toda la información es tipiada, es clara, ¿sí? Bien. Otra ventaja que tiene la historia clínica informatizada, ¿sí? Que hay una integración con los laboratorios, con las farmacias, con las imágenes, con las admisiones, ¿sí? Todos, por ejemplo, los resultados de los laboratorios se cargan automáticamente. Todas las indicaciones de medicina se envían a la farmacia digitalmente, ¿sí? Se hace mucho más ágil la búsqueda, mucho más rápido, ¿sí? Lleva menos tiempo, obviamente, administrativo, ¿sí? Y para la facturación, y hablemos que fue una revolución total, una reducción drástica de errores, una reducción drástica de rechazos, ¿sí? Muchas prestaciones, como le dije, se cargan automáticamente al sistema de facturación. Eso facilita, obviamente, lo que sería la auditoría en línea, agiliza también todo lo que son los tiempos de cobro, ¿sí? Una receta digital, por ejemplo, se envía a la farmacia y automáticamente se descuenta del stock de la farmacia, ¿sí? Y se precarga para la facturación de ese paciente a la obra social, ¿sí? La desventaja que tiene el tema de las historias clínicas informatizadas es los costos,
los costos del software, de las licencias, de las capacitaciones, los soportes técnicos, etcétera. Ciberseguridad también necesita. Y el personal por ahí más antiguo sienten esto del rechazo al cambio, ¿sí? Les cuesta por ahí el tema de capacitarse o de que el personal se adapte a este nuevo sistema. Y puede tener vulnerabilidad a las fallas, ¿sí? Porque dependemos obviamente de la electricidad, dependemos obviamente de la conectividad, ¿sí? Bien, ahora con respecto a, perdón, la responsabilidad médico-legal y la historia clínica, ¿sí? Tenemos que la historia clínica es un escudo, digamos, protector o una espada, la espada de Demócrates, ¿sí? Entonces, el principio de la presunción en contra que tiene. Si una historia clínica está incompleta, si una historia clínica se omiten datos importantes o si tiene irregularidades en un ligitorio, ¿sí? Por responsabilidad profesional, la carga de la prueba es invirtiente. Es decir, se presume que lo que no está registrado o lo que está mal fue un error y el profesional o la institución deben demostrar lo contrario. ¿Sí? Y eso es difícil hacerlo sin un respaldo documental. Si el paciente, por ejemplo, fallece por una causa no clara, ¿sí? Si la historia clínica no registra todas las medidas de reanimación, todos los medicamentos exactos que se le administraron o el monitoreo continuo, ¿qué se presume? Que no se hizo lo suficiente o que se cometió un error. Entonces, la institución puede ser condenada a pagar las indemnizaciones que, como les dije antes, son demasiado altas. ¿Sí? Otra es inexistencia o adulteración de la historia clínica, que son actos delictivos. Lo que es la inexistencia es que no haya historia clínica cuando debería haberla. Y el tema de la adulteración sería todas las modificaciones intencionalmente que la historia clínica pueda ocultar o pueda borrar o pueda añadir información que sea falsa. Y todo eso tiene consecuencias. Además de la responsabilidad civil, que son las indemnizaciones, conlleva sanciones penales, como por ejemplo la privación de la libertad para esos responsables. ¿Sí? Bien. Y después le coloqué todo lo que es la calidad de confección, lo que es legitimidad, completitud, sello y firma, ¿sí? Que la legitimidad es la letra del médico, ¿sí? Que ya no sabemos que no es una anécdota. Si no se puede leer una indicación, la responsabilidad sobre quién recae, sobre el profesional y sobre la institución. ¿Sí? Ejemplo, una confusión en la dosis por letra ilegible que cause daño a ese paciente es una falla gravísima. ¿Sí? Completitud. Digamos, cada evolución, cada interconsulta, cada resultado, ¿sí? Cada firma debe estar. ¿Sí? Y cada profesional debe identificarse, ¿sí? Es una forma, acuérdense, de avalar lo que escribió. ¿Sí? Si falta una firma, esa anotación, digamos, no tiene ningún tipo de valor legal. ¿Sí? Y por otro lado, que creo que no se los coloqué, pero se los voy a decir, antes de retirarnos, es el tema de normas para la confección, ¿sí? Y la guarda de la historia clínica, que es la ley 26.529 y el decreto 1089/2012, ¿sí? Que es la ley que nos rige en Argentina
en nuestro marco, digamos, legal, que en el artículo 13 habla de que una sola historia clínica por paciente debe ser identificada con un código y que el acceso debe ser restringido. ¿Sí? Después habla de toda la actualización de salud, ¿sí? De todo el contenido que debe tener. Acuérdense que la historia clínica es propiedad del paciente, pero la guarda la tiene la institución, que es el artículo 15, ¿sí? Que no puede ser alterada por nadie. Después habla en el artículo 16, que es más o menos lo que estuvimos hablando nosotros, el tema de la legitimidad, ¿sí? Que se exige letra clara y letra legible, ¿sí? Y en el artículo 17 se habla del plazo de guarda, ¿sí? Que es crucial para nuestra área el plazo de guardia. La historia clínica debe guardarse por un mínimo de 10 años, ¿sí? Contando desde la fecha del último registro del paciente. Eso significa que debemos tener sistema de archivo eficiente, tanto físico como digital, para cumplir con estos requisitos de que esté 10 años archivada. ¿Sí? También habla en el artículo 18 del acceso a la historia clínica, ¿sí? Que acuérdense que el paciente, su representante legal, su cónyuge, su conviviente, sus herederos forzosos tienen acceso, ¿sí? Y ni hablemos de los profesionales de la salud interviniente como un juez, ¿sí? Y que es muy importante para nosotros, que el paciente tiene derecho a recibir una copia de su historia clínica, ¿sí? Y después en el artículo 19, que es el último que les voy a nombrar, habla de la forma de la confección, ¿sí? Cronológica, acuérdense, diarias, con horarios, con hojas que deben ser foliadas, con sellos, con firma de los profesionales, y después tiene algunas prohibiciones explícitas la historia clínica, que se las nombro para que lo sepan, el tema de las abreviaturas, ¿sí? Y las tachaduras. Ni hablemos de las enmiendas, ¿sí? O los espacios en blanco. ¿Bien? Y también en ese artículo habla de las negativas del paciente. O sea, si el paciente no acepta un tratamiento o no acepta un estudio, se debe registrar. Y si es posible, con la firma, perdón, del paciente. Eso nos protege legalmente, ¿sí? Y todo lo que sean interconsultas con otros especialistas también deben quedar registradas, deben quedar firmadas por cada uno de los intervinientes, por todos. ¿Sí? Bien. Clase próxima. Seguimos con historia clínica, ¿sí? Vamos a estar hablando un poquito de los múltiples, digamos, propósitos que tiene la historia clínica, las características que hacen una historia clínica, que esa historia clínica sea, digamos, de calidad, ¿sí? Y por qué nosotros debemos controlar esa calidad de la historia clínica, ¿sí? Y también vamos a estar hablando un poquito también de lo que son la clasificación de los estudios de calidad de la historia clínica, ¿sí? Cómo se hace, cuándo se realiza. Así que la próxima clase seguimos con lo que sería historia clínica, ¿sí? Y recuerden que después se los voy a mandar en el grupo de WhatsApp, lo que sería la fecha del examen número 3, que va a estar habilitado a partir del 19, 20 y 21 de junio, y el recuperatorio 25 y 26 de junio. ¿Sí? Profe, una pregunta. Dime. Yo entré en el campus Sí. y no me sale la validación 3. No está habilitada todavía. Ah, ok. Bien, bien. No la coloqué todavía ahí. Ah, Ahora bien, cuando bien, termino bien. de dar clase, ya le coloco la fecha, así ustedes ya la pueden ver y se los mando al grupo de WhatsApp.
Ah, ¿Sí? bien, listo, profe. Sí, sí. ¿Sí? No, no está habilitada todavía. Pero está ahí, está ahí. ¿Qué querías saber del examen? ¿Cuántas preguntas son? No, No, son más, era son esto más o que menos, no. son más o menos lo mismo como venimos haciendo hasta ahora. Sí, no, sí lo llevo Sí. bien, es que no, no hay problema por eso. Bien, Ani, gracias por quedarte hasta el final, por acompañarme. Que tengan un lindo fin de semana, ¿sí? Se viene el Día del Padre, quien tenga con quien disfrutarlo, lo disfruta. Así que nos vemos el próximo martes, ¿sí? Un beso enorme. Chau, chau.